Buenas noches, iglesia. Dios les bendiga a todos. Aquí su hermano William Rodríguez con la próxima lección número 14 de nuestro leccionario pentecostal. Así que saludo al pastor Adrián, su familia, a la iglesia de Verde Mar. Así que vaya y busque su Biblia, aproveche este momento porque esto es grabado. Así que usted ponga pausa, busque la Biblia, busque su leccionario para que entonces estemos en la misma línea. El ser santo en toda manera de vivir es el título de la lección de hoy. Esta se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 25. Yo le voy a leer los primeros 3 versículos, luego usted pues lo sigue ahí porque hay que leer mucho, ¿verdad? Y no quiero ser gravoso en el tiempo. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí lo voy a dejar y usted pues sigue dando la lectura. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por esta oportunidad de traer el estudio a través, Señor, de estos medios de comunicación. Señor, esperando que tú te glorifiques, que tú nos des salud, Señor, que nos des fuerza, esperanza y que sigamos hacia adelante y sometiéndonos, Señor, a las leyes de nuestro gobierno, de nuestro país, Señor. Bendice esta isla del Cordero, bendice nuestra iglesia, nuestros líderes de una manera especial. Amén, amén. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Saludos a todos nuevamente. Mira, esta carta comienza con una forma estereotipada de las cartas del primer siglo. La costumbre de estas cartas era que tenía un remitente y tenía un destinatario. Y el remitente en esta carta conocemos que es Pedro, ¿verdad? Los destinatarios los menciona en el versículo número 1, al cual le di lectura, que son 5 lugares. Entre ellos, ¿verdad? Dice Capadocia, Ponto, Galacia, Asia y Bitinia. Se cree que en estos lugares estas cartas estaban siendo recibidas por judíos, pero otros estudiosos y la mayoría piensa que era para los gentiles, ya que los escritos en esta carta de Pedro tienen un escrito, un estilo que no se hacía referencia a los judíos, sino más bien a los gentiles. Y por eso es que se cree que las que le iban a recibir eran gentiles. Las provincias que les mencioné, donde iba el destino de esta carta de Pedro, es lo que se conoce hoy como la Turquía moderna. Cuando Pedro le está escribiendo a ellos, ¿verdad? Hace un saludo, una introducción. Y le habla, dice, los destinatarios son elegidos o llamados que viven como extranjeros, forasteros o refugiados en la diáspora. Elegidos o llamados son los que han aceptado la oferta de salvación que se otorga gratuitamente por medio de la fe en el Evangelio de Jesucristo. Lo que está diciendo aquí, si venimos a ver, para no dar lectura a todo esto, dice que Dios es quien escoge o elige, ya que Él sabe todas las cosas y llama las cosas que no son como si fuesen. Así mismo dice en el libro de Romanos capítulo 4 versículo 17. En Efesios Efesios 1, 4 al 6 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados
hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Wow. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que Él fue el que nos escogió. Él fue el que nos llamó a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo. Si continuamos, ¿verdad? Según el leccionario, también nos menciona que dice: la elección divina fue hecha por Dios Padre desde la eternidad. El rociamiento de la sangre de Cristo fue un acto histórico, mientras que la santificación del Espíritu es una acción continua, cuya finalidad es la obediencia. Dios nos llamó a nosotros, nos salvó a través de su Hijo Jesucristo, siendo nosotros culpables de pecado. Él se hizo pecado y pagó el precio, nos compró a precio de sangre. Y nosotros le debemos una obediencia por esa gratitud, en agradecimiento a ese amor, porque si no estuviéramos aquí ahora mismo, no estuviéramos en este momento hablando a través, ¿verdad?, de este sistema de WhatsApp de comunicarnos. Hay un propósito o hay una meta, ¿verdad?, como dice en el leccionario, que es la santidad. La santidad como meta de la salvación. Los profetas de toda la Biblia, los cuales escudriñaron y buscaron acerca de la gracia que recibirían nosotros los creyentes del Nuevo Testamento. Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, los profetas, desde Moisés hasta los profetas, ya ellos hablaban de Jesús, ya ellos sabían del Emanuel, ya ellos sabían del Santo de Israel, que iba a ser escogido para ser él el instrumento de la paga de nuestros pecados, porque su Padre Dios, Jehová, lo escogió a él, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, él fue escogido y estos profetas ya sabían, pero ellos seguían escudriñando cómo iba a ser eso, porque ellos no lo vieron, pero sí ellos fueron los instrumentos de educar al pueblo de que esto iba a acontecer, de que esto iba a pasar. También vemos que en Lucas 24:44 dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Moisés dijo que Dios levantaría un profeta al cual pondría las palabras en su boca, y el que no oyere a dicho profeta, Dios le pediría cuentas. En estos tiempos que está aconteciendo esta situación, no solamente en Puerto Rico, en el mundo entero, muchos se han levantado y hemos continuado predicando esta palabra a través de las redes sociales, por teléfono, a los vecinos, a los amigos. De alguna manera u otra hay que seguir predicando este evangelio. Nuestra responsabilidad es hablar de esta verdad. En Deuteronomio dice que Dios le pedirá cuenta a aquellos que no escucharon. Nosotros, como hijos de obediencia, tenemos que abstenernos de los deseos de la carne. Estos deseos batallan contra la voluntad de Dios. El deseo de la carne no es hacer esto. El deseo de la carne no es leer la Biblia. El deseo de la carne no es orar. El deseo de la carne es satisfacer la carne. Pero nosotros tenemos que satisfacer al Espíritu. ¿Cómo satisfacemos el Espíritu? Viviendo en santidad, buscando su presencia, orando, ayunando, leyendo su palabra, conociendo cada día más la santificación de Dios, de nosotros, perdón, la santificación de nosotros. La santificación es un proceso que incluye la separación para el servicio a Dios y la limpieza de las impurezas de la carne.
proceso que comienza el día que aceptamos a Jesucristo como Salvador como Señor y Salvador, y que continúa toda la vida. O sea, lo que está diciendo aquí es que santidad es separarse para Dios. Ya mirábamos antes la vieja criatura para este lugar, ahora vamos a mirar para acá. Sé santo porque Dios es santo. Y esto es un proceso que continúa desde que aceptamos a Jesucristo, desde ese día hasta que Cristo venga o nos vayamos con Él. Ese proceso de santificación. El Dios que nosotros le servimos es un Dios justo. Y el día del juicio juzgará las obras de cada cual imparcialmente, sin acepción de persona. Todos somos iguales delante de Él. Aquí el rico, el pobre, el blanco, el negro, el amarillo, el gordo, el flaco, el que vive en residencial y el que vive en urbanización, el que vive en las parcelas, el que es líder, el que es laico. Todos delante de Él somos iguales. Y su Hijo Jesucristo, el cual pagó el rescate por nuestra maldad, es santo y merece nuestra devoción y santidad. Aquí la palabra de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sabes qué? Uno de los beneficios de la santidad o de la obediencia a la verdad del Evangelio es la purificación de la persona. Un primer resultado de esa purificación personal es el amor al prójimo o afecto fraternal. El amor es no fingido, sin hipocresía. En el desarrollo del proceso de la santificación personal se aspira a lograr un amor aún más excelente, en una acción progresiva de perfeccionamiento del amor, como se afirma en Primera de Juan 4:7. Escuche: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Gloria a Dios por eso. Estamos vivos. Somos perdonados por su Hijo Jesucristo. Y qué agradecimiento, qué mejor agradecimiento en esta gracia que servirle, que amar al prójimo, que servirle en espíritu y en verdad. Esta palabra es viviente y permanente. Es viviente porque produce vida, porque es eterna. Nunca pasará. Por tanto, la palabra de Dios es el Verbo encarnado. El capítulo cierra con esta cita y con esto culminamos en Isaías 46 al 8. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Así que sé santo, porque Dios es santo. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por bendecirnos a través de ella. Gracias por la salvación preciosa a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque en este caminar nos vamos purificando en la santificación hasta el pronto regreso de Cristo, o nos encontremos con Él en nuestra muerte. En el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno. Dios me los bendiga y hacia adelante. Nos veremos en el próximo capítulo, si así Dios lo permite.